En un video anterior tratamos brevemente sobre el significado esotérico del espacio y dijimos que era uno de los conceptos más importantes del ocultismo, o sea, el más antiguo dogma del ocultismo, y lo explicamos de acuerdo a ese libro que es el diccionario teosófico, el glosario teosófico. Pero dada la importancia del tema y lo interesante del mismo, vamos a ampliar un poco el concepto del espacio tal como lo trata la señora Elena Blavatsky en su libro, en el tomo primero de la doctrina secreta, llamado Cosmogénesis. Para poner un poco en contexto el tema, tenemos que decir que la señora Elena Blavatsky era una filósofa rusa que estuvo estudiando las doctrinas comparadas, las religiones comparadas, era una experta en símbolos, ella era una experta en filosofía antigua y le dio al público en general de Occidente las claves para decodificar los libros secretos que están encriptados, que son simbólicos. Todos los libros de las religiones actuales vienen de un libro padre, que son las estancias de Xi'an, y otros libros también igual de antiguos que ella comenta en el libro llamado La Doctrina Secreta, que es de altísima filosofía. Pero volviendo al objetivo práctico de este video, veamos pues lo que dice la señora Elena Blavatsky con relación al espacio. Dice: el espacio no es ni un vacío sin límites, entre comillas, ni una plenitud condicionada, entre comillas, sino ambas cosas, siendo en el plano de la abstracción absoluta la deidad siempre ignota, que es un vacío solo para mentes finitas, y en el plano de la percepción de la ilusión, el plenum es el contenedor absoluto de todo lo que es, sea manifestado o no manifestado, y es por lo tanto aquel todo absoluto. Así que no existe diferencia alguna entre comillas, en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia, del apóstol cristiano, y las palabras del Rishi indio, que dice: el universo vive en Brahma, procede de él y volverá a él, porque Brahman neutro, el no manifestado, es aquel universo en abscóndito, y Brahma, el manifestado, es el logo, macho y hembra, en los dogmas simbólicos ortodoxos, siendo pues el Dios del apóstol iniciado y el Dios del Rishi hindú a un mismo tiempo, el espacio invisible pues y el visible. Al espacio se le llama en el simbolismo esotérico, entre comillas, el eterno Padre y Madre de 7 pieles, cierra comillas, y se haya constituido desde su superficie no diferenciada hasta la diferenciada por 7 capas. Y agrega la señora Blavatsky: ¿qué es lo que fue, es y será, ya el universo o no, ya existan dioses o no existan? Pregunta el catecismo esotérico Censar, y la contestación es el espacio. Y añade: lo que se rechaza no es un Dios desconocido uno, siempre presente en la naturaleza, o la naturaleza en escóndito, sino ese Dios, entre comillas, del dogma humano y su verbo, entre comillas, humanizado. Así que en su presunción infinita y en su orgullo y vanidad inherentes, el hombre le ha dado forma por sí mismo con mano sacrílega, haciendo uso de los materiales que ha encontrado en su propia y mezquina fábrica cerebral, y lo ha impuesto a sus semejantes como revelación directa del uno y no revelado espacio. Y añade en una nota al margen: así que el ocultismo ciertamente se halla, entre comillas, en la atmósfera al final de nuestro siglo, y entre otras muchas obras recientemente publicadas recomendamos especialmente
uno a los estudiantes del ocultismo teórico que no quieran aventurarse más allá de la esfera de nuestro plano humano particular. Su título es Los nuevos aspectos de la vida y de la religión, de Henry Pratt. Dice: está lleno de dogmas y filosofía esotéricos, este última más bien limitada en sus capítulos finales, por lo que parece un espíritu de positivismo condicionado. Sin embargo, lo que dice el espacio como causa primera desconocida merece citarse, y lo cita entre comillas: ese algo desconocido, reconocido así como forma corpórea primaria de la unidad simple e identificado con ella, es invisible e impalpable. Como espacio abstracto conocido, y puesto que es invisible e impalpable, es por lo tanto incognoscible, y esta incognoscibilidad ha conducido al error de suponer que es un simple vacío, que es una mera capacidad receptiva. Pero aún considerándolo como vacío absoluto, tenemos que admitir que el espacio es, o ya existente por sí mismo, infinito y eterno, o bien que haya tenido una primera causa fuera de él, detrás y más allá de él mismo. Y sin embargo, aun cuando tal causa pudiera encontrarse indefinirme, esto equivale tan solo a transferir a ella los atributos que de otra manera corresponden al espacio, no haciéndose así más que rechazar la dificultad del origen un poco más atrás, sin obtener ninguna luz más en cuanto a la causa primera. Y esto es precisamente lo que han hecho los creyentes en un creador antropomorfo, puesto que en el lugar de un Dios intracósmico, muchos, y aún podemos decir que la mayor parte de los asuntos tratados por el Dr. Pratt son antiguas ideas y teorías cabalistas que presentan una forma completamente nueva, y son nuevos aspectos, entre comillas, del oculto de la naturaleza, ciertamente. Así que el espacio, sin embargo, considerado como una unidad sustancial, o sea, la fuente viviente de la vida, es como la causa sin causa, desconocida, el más antiguo dogma del ocultismo, millares de años más antiguo que el pater éter de los griegos y latinos. Así son la fuerza y la materia, como potencias del espacio, inseparables, reveladoras, cógnitas de lo desconocido. Todas ellas se encuentran en la filosofía aria, personificadas por Vishvakarman, Indra, Vishnu, etcétera, etcétera. Sin embargo, están expresadas muy filosóficamente y bajo muchos aspectos no comunes en la obra anteriormente citada. Y continúa la señora Blavatsky: el ocultista acepta la revelación como procedente de seres divinos, si bien finitos las vidas manifestadas, pero jamás de la vida una no manifestada, si de aquellas entidades llamadas hombre primordial, Dhyan Budas, Dhyan Chohan, los Rishi Prajapati de los indios, los Elohim o hijos de Dios de los judíos, los espíritus planetarios de todas las naciones, los cuales han venido a ser dioses para los hombres. Así pues, el ocultista considera también a Adi Shakti, la emanación directa de Mula Prakriti, la materia, la eterna raíz de aquello, y el aspecto femenino de la causa creadora, Brahma, en su forma akáshica del alma universal, como una ilusión, filosóficamente a causa de la ilusión humana. Pero esta manera de ver no le impide creer en su existencia por todo el tiempo que dura, esto es, durante el Mahamambantara, o sea, los ciclos de existencia, ni aplicar el akasha, la radiación de la materia, a fines prácticos, por hallarse relacionada esta alma del mundo con todos los fenómenos naturales conocidos o desconocidos por la ciencia. Y añade la señora Blavatsky: las religiones más antiguas del mundo, exotéricamente, porque la raíz o fundamento esotérico es uno, son la indostánica, la maldeísta y la egipcia. Viene luego la caldea, producto de aquellas, enteramente perdida para el mundo hoy día, excepto en un desfigurado sabeísmo
tal como al presente lo interpretan los arqueólogos. Después, pasando por cierto número de religiones, de que se hablará más adelante, viene la judaica, que básicamente sigue la línea del magismo babilónico, como en la Cábala, y exotéricamente es, como en el Génesis y el Pentateuco, una colección de leyendas alegóricas, pero leídos a la luz del Zohar. Los 4 primeros capítulos del Génesis son los fragmentos de una página altamente filosófica de cosmogonía, pero dejados en su disfraz simbólico, vienen a ser un cuento de niños, o sea, una horrible espina clavada en el costado de la ciencia y de la lógica, un efecto evidente del karma. El haberlos dejado servir de prólogo al cristianismo fue un cruel desquite por parte de los rabinos, los cuales conocían mejor lo que significaba de su Pentateuco. Fue pues una protesta silenciosa contra su despojo, y a la verdad, los judíos llevan hoy la ventaja a sus perseguidores tradicionales, así que las creencias exotéricas anteriormente mencionadas sean explicadas a la luz de la doctrina universal a medida que avancemos. Y prosigue la señora Blavatsky. El catecismo culto censar contiene las siguientes preguntas y respuestas. ¿Qué es aquello que siempre es? La respuesta es el espacio, el eterno Anupadaka, el que no tiene padres. Y continúa, ¿qué es aquello que siempre fue? El germen de la raíz. ¿Qué es aquello que está siempre viniendo, yendo? El gran aliento. Entonces, ¿existen 3 eternos? Pregunta el catecismo, y la respuesta es no. Los 3 son uno. Lo que siempre es uno. Lo que siempre fue es uno. Y lo que está siempre siendo y viniendo a ser es también uno. Y esto es el espacio. Y explica, oh discípulo, dice, el uno es un círculo no interrumpido, es un anillo sin circunferencia alguna, pues no está en ninguna parte y está en todas. El uno es el plano sin límites del círculo, que manifiesta un diámetro solamente durante los periodos de la manifestación. Así que el uno es el punto indivisible, no encontrado en parte alguna y percibido en todas partes durante aquellos periodos. Es pues la vertical y la horizontal, el Padre y la Madre, la cúspide y la base del Padre. Son pues las 2 extremidades de la Madre, que no llegan en realidad a parte alguna, porque el uno es el anillo, así como también los anillos que están dentro de aquel anillo. Es luz en las tinieblas, tinieblas en la luz, es el aliento que es eterno, entre comillas, y procede de afuera adentro, cuando está en todas partes, y de dentro afuera, cuando no está en ninguna parte, o sea, la ilusión. Se extiende y se contrae, es la expiración e inspiración. Cuando se extiende, la madre se funde y esparce. Cuando se contrae, la madre retrocede y se repliega. Esto produce los periodos de evolución y de disolución, Manvantara y Pralaya. El germen es invisible e ígneo. La raíz, o sea, el plano del círculo, es fría, pero durante la evolución y la manifestación, su vida es fría y radiante. Así pues, el aliento caliente es el Padre que devora la generación de los elementos de múltiple faz, o sea, heterogéneos, y deja los de una sola faz, que son homogéneos. El aliento frío es la Madre que los concibe, los forma, los da a luz y los recibe de nuevo en su seno para volverlos a formar otra vez en la aurora, o sea, el día de Brahma, o sea, la manifestación. Y añade la señora Blavatsky, para que la generalidad de los lectores comprendan con mayor claridad, debe decirse que la ciencia oculta reconoce 7 elementos cósmicos, 4 de los cuales son enteramente físicos, y el quinto, que es el éter, es semimaterial, el cual llegará a ser visible en el aire hasta el final de la 4ª ronda, para dominar por completo sobre los demás durante toda la 5ª. Así que los 2 restantes se dan todavía absolutamente fuera del alcance de la percepción humana y aparecerán, sin embargo, como presentimiento durante la raza 6ª y 7ª de esta ronda, pero serán conocidos del todo
en las rondas sexta y séptima respectivamente, y añade estos 7 elementos con sus innumerables subelementos, que son mucho más numerosos que los conocidos por la ciencia. Son simplemente modificaciones condicionales y aspectos del elemento uno y único. Este último no es el éter, ni siquiera la casa, sino el origen de estos. El quinto elemento, pues, hoy día invocado con completa libertad por la ciencia, no es el éter supuesto por Sir Isaac Newton, aunque él le llama por ese nombre, habiéndolo asociado posiblemente en su mente con el éter, el padre-madre de la antigüedad. Y como Newton intuitivamente dice, la naturaleza es un operador perpetuo que actúa en forma circular, engendrando fluidos de sólidos, cosas fijas de cosas volátiles y volátiles de fijas, las sutiles de las groseras de las sutiles. Así quizá pueden todas las cosas haberse originado del éter. Este, pues, es una pequeña ampliación del concepto filosófico del espacio, tal como lo tratan los teósofos y la señora Elena Blavatsky en su libro, el primer tomo de la doctrina secreta, llamado Cosmogénesis.